muy usada eh, en todos lados, para todo, todas las carreras, ¿no? O sea, se les da desde usos muy simples hasta usos muy complejos, ¿no? Eh, Hoy vamos a continuar esa parte y continuar y terminar esa parte de los tipos de sistemas. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario antes de iniciar? Pues yo, va con relación a lo que acaba de comentar de las hojas de cálculo. De hecho, creo que, bueno, por lo que dice y por lo que he visto también, en muchas ocasiones pueden ser estas hojas de cálculo de donde obtengamos los datos, ¿verdad? Que la empresa los haya almacenado ahí y donde nosotros tendríamos que, pues, sacar toda la información que nos sea útil, por supuesto, ¿no? Sí, efectivamente, pues la hoja de cálculo se usa muchísimo en todos lados y mucha de la información puede venir justamente almacenada en hojas de cálculo, ya sea una hoja por cada registro o en un registro muchísimas datos, ¿no? Eh, es, es bastante común y en el caso de, como les he dicho, de ustedes que serían los científicos de datos, es muy probable que los datos se los entreguen a ustedes como un archivo, pues para Excel, o sea, para abrirlo. Por ahí alguien pregunta, ¿vamos a ver UML? No, en esta clase no se ve UML, eso, para quien no lo sepa, el UML es el lenguaje, que bueno, le llaman así, lenguaje de modelado unificado, que es una serie de diagramas que les permiten diseñar y estructurar en el desarrollo del software lo que sería el programa que quieren construir. En esta clase no se ve, eso es más propio de clases de diseños de sistemas. Eh, no sé si se los van a enseñar en esta carrera, pero mmm, los UML sí son buenos y dan mucha claridad. Desafortunadamente en este país no cada vez se usa menos formalmente el UML, excepto me ha tocado ver para gobierno. En gobierno sí lo usan mucho porque es parte de la documentación que se les pide. Pero bueno, sí sería importante el UML, sobre todo para que aprendan a diseñar clases y todo eso. Eh, ¿Alguna otra duda que tengan, que quieran compartir? No. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. Si pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, estoy compartiendo. No. Eh, Además de los sistemas que vimos de toma de decisiones, de transacciones y administrativos, tenemos el otro tipo de sistema que es el sistema de información para ejecutivos. Este, este tipo de sistema realmente, en teoría, existe. Yo no puedo decir que me haya tocado ver un sistema de información para ejecutivos, pero según esto existe, ¿no? Sí, los había escuchado, pero pues hay que recordar que muchas de estas clasificaciones ya no son tan vigentes o ya no se realizan tal cual, justo como el UML. Eh, pero bueno, aquí dice, podemos considerar que un sistema ejecutivo es un sistema concebido específicamente para el uso de la alta dirección, a quien le proporciona información interna y externa que puede utilizar para desempeñar sus tareas. ¿Qué quiere decir? Que pues básicamente esto sería un sistema que es usado a un nivel muy alto. Estaríamos hablando casi de los
no sé, de los fundadores de la empresa, del dueño de la empresa, de la junta directiva, si es que hay una, o de los famosos CEO, CIO, CFO, como les llaman en Estados Unidos, ¿no? Los oficiales de máximo rango en una empresa. Como les digo, las cosas han ido cambiando un poco y realmente lo que ahorita sería más común, pues justamente sería que un ejecutivo de ese nivel traiga en su teléfono una serie de gráficas, de datos, más que tal cual sistemas específicos, ¿no? Los sistemas de apoyo a las decisiones sirven para tareas de planificación, mientras que los sistemas de información para ejecutivos son una herramienta para llevar a cabo las actividades de control. ¿A qué se refiere esto? Los sistemas de apoyo a la decisión son los que te ayudarían a determinar el rumbo y hacer tu planeación, mientras que los sistemas de información para ejecutivos, su descripción dice llevar a cabo actividades de control, es decir, una actividad de control para un alto directivo pues podría ser, no sé, estar viendo cómo van las ventas en general, ¿no? De todas las sucursales, de todos los negocios, no sé, que el inventario se mantenga en un buen nivel, que esté habiendo un movimiento, el número de facturas, cositas así, o sea, actividades que requieran de algún tipo de control en la empresa. Por eso que les digo que pues, principalmente verían los directivos tal vez en su teléfono, su tableta, un número que ellos ya saben que significa no sé, los millones de pesos vendidos al día, o una gráfica que les dé a entender si, no sé, la meta del día se está cumpliendo o no, en cuánto porcentaje. Y un ejecutivo que utiliza uno de estos sistemas de información para ejecutivos gana habilidad para analizar todos los aspectos de operación de la empresa y encontrar problemas y oportunidades. Este último párrafo lo que nos está diciendo es básicamente que un director que tenga toda la información a su disposición, pues es un director o un ejecutivo que tiene la visibilidad de todo el bosque, como le llaman. Alcanza a ver todo, está en todo. Realmente esto pues sí es algo que debería de pasar. Realmente eso es lo mínimo esperado a un nivel así, que como lo hemos dicho, ¿no? El directivo a lo mejor no va a saber cuántos tornillos lleva la máquina, pero debe de saber cuántas máquinas se procesan al día, cuántas salen defectuosas, cosas así. Donde podemos ver un ejemplo muy claro, si es que lo han llegado a ver unos minutos. Por ejemplo, han visto las mañaneras de López Obrador, cuando invita a alguno de los secretarios o cuando están todos los señores estos sentados ahí al lado. Eso manda muchos mensajes, ¿no? Por si quieren algún día analizarlo. De entrada, si se fijan, el presidente nunca se sienta. Él siempre está parado. Está, digamos, controlando la situación. Los demás están sentados. Pero cuando a él le preguntan algo que va relacionado con alguno de los secretarios, pues obviamente él espera que el secretario sepa responder, ¿no? Aunque le hagan la pregunta a él, si dicen, oiga, ¿cuántos barriles de petróleo? Y está ahí la secretaria de Energía, voltea y pues así respóndele, ¿no? Aunque él tenga los datos a nivel general, pues espera también que todos los secretarios de Estado tengan el conocimiento obvio de su área. Imagínense cómo se vería que le preguntaran a él o a uno de los secretarios o secretarias algo y que digan, uy, no sé, déjeme revisar. Uy, luego le comento. Obviamente datos muy específicos, por ejemplo, una cifra que te estén pidiendo de manera exacta, pues a lo mejor en el momento la redondeas, ¿no? Dices, pues son como 27 millones. Luego le doy el dato exacto. Eso se vale.
Eso es lo mismo con los directivos. Con un director de un alto rango, de un alto nivel en una empresa, pues esperas que tenga un buen conocimiento de las cosas. Tal vez no se va a saber a detalle, así con centavos las cosas, pero se espera que sí sepa bastante de lo que le corresponde a él, ¿no? Digo, o sea, realmente yo no, de las pocas veces que he visto estos ejercicios de información presidencial, lo he visto poco, pero sí, sí, o sea, sí me ha tocado ver que, pues, contestan, ¿no? El día que no contesten, híjole, pobres de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que, esa es la intención con este tipo de sistemas. El que tenga estos a nivel empresarial, el que tenga estos sistemas, tiene todo el conocimiento de lo que le corresponde. Si ya tienes todo el conocimiento a la mano, pues ya lo único que te queda es leerlo, ¿no? O sea, revisarlo, entenderlo, analizarlo, y eso te haría capaz de poder atender cualquier situación de la mejor manera posible, ¿no? No por tener esto eres infalible, pero tienes la capacidad de hacer el mejor trabajo que sea posible. Recordemos eso, o sea, los sistemas te pueden dar todo y acercarte todo, pero pues también uno tiene que poner su granito de arena. Entonces, desde que las empresas empiezan a adoptar tímidamente las TIs, y realmente sí las adoptan de una manera tímida, temerosa, se han ido generalizando un convencimiento respecto a la dificultad de aplicar elementos computacionales a las tareas asociadas a la dirección de la empresa, ya que se considera que a medida que estas actividades son más complejas y ambiguas, menos útiles son las herramientas de base computacional. Realmente existe, además de la resistencia al cambio en todos los niveles, existe un temor hacia las computadoras. Obvio no, la gente difícilmente confía en una computadora. ¿Por qué? No lo sé. Pero, pues, véanlo. Por ejemplo, a lo mejor ustedes por la edad, pues son más de comprar en línea, ¿no? O sea, se les hace a lo mejor algo más normal. Yo, por ejemplo, compro en línea, pero a mí yo no me animaría, por ejemplo, a comprar algo por Facebook. ¿Por qué no? A mí no me da confianza. A generaciones más grandes que yo, no te compran ni en Amazon. Y a lo mejor ustedes y gente más joven sí compran en Facebook, por Instagram, por donde sea, ¿no? Existe esa resistencia al cambio, existe ese temor, y a nivel directivo, pues es mucho peor, ¿no? Recordemos que un sistema, pues es hecho por personas. Entonces existe el temor en la alta dirección de decir, bueno, tengo este sistema y me está dando este dato. ¿Qué me asegura que este dato sea real? Pues lo más que te pueden asegurar es de que los que lo hicieron se pusieron las pilas, son muy expertos, hicieron pruebas, pero eso es hasta ese punto es donde te pueden a ti pues asegurar que están bien. Y existe siempre la posibilidad de que haya un error. Por más pruebas que diseñes y que le apliques a tu código, pues siempre van a haber situaciones que no están esperadas y que generan errores. O sea, ahí sí, esto es algo que todos los de TI tienen que vivir con esa lógica. No existe un sistema infalible, dicen que las máquinas no tienen palabra, y tu código, así seas el mejor desarrollador del mundo, pueden haber errores. Eso ya involucra la teoría de las pruebas. O sea, las personas que estudian y que después se especializan para ser el llamado tester, el que se dedica a las pruebas, ¿no? Entonces existe siempre ese temor respecto a que las soluciones tecnológicas sean o no sean correctas, tengan o no tengan los datos. Y también recordemos eso, un error, por pequeño que sea, a nivel de alta dirección puede ser muy costoso. Lo que luego se dice del centavo, ¿no? La diferencia entre centavos. Un centavo un centavo menos que le cobras a un cliente, pues es un centavo. Pero un centavo menos que le cobras a 1 millón de clientes ya tiene un valor más significativo en la empresa.
Entonces, ese es el temor con el que se vive. No se puede hacer nada más que, pues, intentar mejorar el sistema lo más que se puede. Y aquí dice, si bien hemos encontrado diferentes definiciones del sistema ejecutivo, en lo que sí existe una unanimidad es en sus características, las cuales vamos a ver. La primera de estas características nos dice la capacidad de acceso y gestión de la información. Deberá captar la información, tanto interna como externa, no importa la fuente, que sea de relevancia para el ejecutivo, obvio. Si son datos de peras y el ejecutivo vende manzanas, no tiene nada que hacer esa información ahí. Y por tanto ha de ser capaz de acceder y gestionar de múltiples fuentes y formatos y manejar información estructurada y no estructurada, cuantitativa y cualitativa, ¿no? ¿A ustedes ya les había preguntado, o era mi otro grupo, la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo? No nos había preguntado, profe. Ok, entonces les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo? Pues entiendo yo por cualitativo a lo que se refiere a las cualidades de un objeto y cuantitativo al valor o a la cantidad, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos es algo así. Para ustedes que son de ciencia de datos, tiene una relevancia 1000 veces mayor estos dos conceptos, puesto que las fuentes de información que van a traer y que ustedes van a analizar, ya sea para trabajar con un algoritmo supervisado o con un algoritmo no supervisado, va a implicar que ustedes sepan diferenciar cuáles variables, cuáles columnas en un Excel son variables cualitativas o cuantitativas. Las variables cuantitativas son justamente las que podemos calcular, las que les podemos dar un valor numérico, y que esto nos permite también aplicar operaciones sobre ellas. Es decir, el decir que en una tabla de Excel me vienen las alturas y los pesos de hombres y de mujeres, pues eso es un dato cuantitativo, ¿no? De lo contrario, un dato cualitativo, que es justo como dijo el compañero, es el dato que habla sobre una cualidad o una categoría de un registro. Si yo tengo en mi Excel alturas y pesos, el dato cualitativo podría ser el nombre. Tiene una cualidad, bueno, más que el nombre podría ser el estado de ánimo, ¿no? Feliz, triste, enojado, etc. Esa es como la diferencia. Entonces, todas estas cosas, lo cualitativo, lo cuantitativo, lo estructurado, lo no estructurado, muchas fuentes de información, los formatos son muy importantes también. Son de los elementos, de estas características que este sistema debería de tener. El poder acceder y manejar o gestionar la información. De nada serviría un sistema, piénsenlo así, que te limitara a decir, ay, es que este sistema solo puede acceder a la base de datos de la empresa. Si quieres acceder a la base de datos del sistema público de aguas, tienes que hacerlo con otra herramienta. Y si quieres acceder al indicador público del Censo Poblacional 2020, tienes que hacerlo con otra herramienta. Entonces, le estarías diciendo al directivo que tiene que conectarse a muchas herramientas distintas y él tiene que jugar con su información y cruzarla. Esto no tendría sentido, no tendría, no le estaría ayudando en nada. Entonces estos sistemas deberían de tener la capacidad de poder conectarse a muchas fuentes de información, procesarlas y mostrarles un resultado. Obviamente esto es una tarea difícil. Cuando ya te adentras en este mundo, te das cuenta de que no es lo mismo conectarte a una base de datos en Oracle, a una Postgres, a una MySQL Server, a una CouchDB, a un Mongo, pues todas son cosas distintas.
Pero como digo, hay muchos avances en estas tecnologías. Cada vez hay nuevas herramientas que te permiten hacer algo muy parecido. Herramientas como Tableau, como Microsoft BI, son pues son herramientas que existen para consultar datos. Por ahí Google sacó su Google Data Studio, algo así. No recuerdo su nombre exactamente. Pero bueno, son herramientas que ya te permiten explotar los datos, consultarlos y darles la salida que usualmente se considera más óptima, graficarla. En una gráfica de pastel, en una gráfica de barras, en una línea de tiempo, en una gráfica de radar, en una gráfica de velas. Hay infinidad de gráficas, un mapa de calor. ¿Dudas sobre la primera característica que deben tener estos sistemas? Pues no. Entonces, la segunda característica que deben de tener, la presentación de la información. Y nos dice que la información ha de llegar en forma significativa y manejable al usuario, lo que implica combinar datos de diferentes fuentes en un mismo informe o pantalla. Paralelamente a la capacidad de agregación, el sistema debe permitir profundizar, indagar, rascarle a la información para ver si hay algo que le sirve de más, o sea, algo que a lo mejor no se haya visto. Y la presentación se debe de adaptar a las preferencias de la persona, que sea más grande, sea más pequeño, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que nos está indicando aquí? Por una parte, nos están diciendo que la información debe de llegar de una forma que sea entendible, que sea significativa. Es decir, si me llega como información un archivo de Excel con 2 millones de registros, no me voy a ir 2 millones revisando uno por uno, ¿no? Obviamente me debería de llegar, no sé, unas gráficas que se obtienen a partir de esos 2 millones de registros. Por ejemplo, la agregación, la agrupación, esto es algo que también nos debería de permitir el sistema. ¿A qué se refiere esto? A que además de que me presente las cosas como una gráfica, justamente para poder generar una gráfica, tal vez tenga yo que seleccionar datos, seleccionar columnas y le diga que tiene que agruparlas por alguna variable. Agrúpame todos los que sean de la Ciudad de México. Agrúpame y súmame, cosas así. O sea, debe de permitir mostrar la información de esa manera y esos mismos datos ya agrupados, ya procesados, los puedo convertir en una gráfica. Pero pues al mismo tiempo también debería tener yo la posibilidad de que estos datos ya generales, ya sumados, ya agrupados, pues que yo pueda aún así navegar más a profundidad en ellos. Esto se ve mucho en el análisis de texto. Cuando analizas texto, por ejemplo, de Twitter, de Facebook, de medios de información, tienes una cantidad enorme de datos, enorme de texto, mejor dicho. Tienes cientos de miles de millones de palabras. Las palabras son un dato cuantitativo. Son cualitativos, no son cuantitativos. Entonces, cuando se grafican estos datos, por ejemplo, en nubes de palabras o cosas así, o incluso las puedes graficar, hay momentos en que tú ves una serie de tiempo y ves que hay un pico que va hasta arriba y entonces tú debes de tener la capacidad de picarle a una barra o a un punto en la gráfica, a un elemento del pie, y que te lleve a ver más información. Este punto que está en la gráfica significa bla, bla, bla. O sea, debes de poder, como por decirlo de una manera, hacerle zoom a los datos. No solo ver los totales o los datos agrupados, sino poder acercarte más a ellos, ¿no? Eso involucra justamente la forma en que se presenta la información. También por eso hay herramientas y hay gente que se especializa en visualización de datos. La visualización de los datos es una parte que viene involucrada en la ciencia de datos, que es, bueno, a ver, tienes todos estos millones de datos, ¿cómo los vas a presentar? Deben ustedes entender de que
vamos a poner un ejemplo. Si tú tienes un dato X y Y, tú lo puedes graficar en una gráfica de línea o en una gráfica de barras, obviamente. Podrías graficarlo en una gráfica de burbujas, dejando el valor Z con un valor fijo, por ejemplo. Tú puedes graficar un par de datos en un punto cartesiano de muchas formas. ¿Cuál sería la mejor manera? ¿Una línea o una barra o una burbuja? Pues eso es lo que estas personas dicen. A ver, ya hicieron el análisis, cómo presentamos la información, cómo le damos sentido. Cada gráfica sirve para una cosa, o se acostumbra que para analizar cierto dato de cierto tipo tenga que ser de cierta manera gráfica, ¿no? Entonces por eso es que hay gente que se dedica exclusivamente a visualizar los datos, a decir, ¿sabes qué? Esto ponlo en una grafiquita de velas, y esto otro ponlo en un trimap, y esto otro ponlo en esto. Hay herramientas para los que se dedican, por ejemplo, al desarrollo web. Hay una librería que se llama D3. D3 es una herramienta para programadores, una librería que te permite visualizar los datos y te da todas las herramientas para hacer unas gráficas increíbles. Sus demos son, en verdad, yo veo, no sé, 20 gráficas que conozco, ¿no? Y ellos te muestran 1000 gráficas. Y es una herramienta que pues, tiene su curva de aprendizaje y todo eso. Pero por eso hay gente que se especializa en eso, en saber cómo mostrar los datos. ¿Por qué? Porque tú puedes ser el mejor procesador y analizador de datos, pero si no lo presentas de una forma que se entienda, pues daría lo mismo que no entregaras nada. Recuerden que como gente de TI tenemos que facilitar las cosas, somos facilitadores. No tenemos por qué hacer más complejo algo. ¿Dudas sobre esta segunda característica? No. Muy bien. La otra característica dice orientación a los factores críticos de éxito. El sistema deberá proporcionar información sobre las variables clave del negocio y deberá de ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los posibles cambios que se produzcan en él, garantizando el mantenimiento de la orientación del sistema hacia los factores críticos del éxito. Por ello, se considera que el sistema debe ser diseñado para la evolución constante. La correcta determinación de las necesidades de información de los usuarios es un requisito imprescindible para que el sistema tenga éxito. ¿Qué nos dice esto? Por una parte nos está indicando que deberá de proporcionar información sobre las variables clave del negocio. Esto significa que de todo mi universo de datos debo de tener la capacidad de seleccionar los datos que sean más importantes. A lo mejor las variables que estén correlacionadas, que tengan una correlación lineal, me interesan. A lo mejor el porcentaje de ventas me interesa. Pero a lo mejor no me interesa el nombre de los clientes, ¿no? O sea, su nombre y su apellido. Seguramente no me interesa, ¿no? Si un cliente se llama Juan o se llama Pedro, ¿en qué me afecta o en qué me beneficia conocer ese dato? Entonces esos son los datos que si no tienen una relevancia para la persona que los está analizando, no los pongas. Puede que nada más estés incluso ocupando espacio innecesario. Entonces debe de ser uno muy cuidadoso para poder escoger qué dato es información importante para uno o para otro. Pueden haber datos que para un director sí es importante y para el otro no, y viceversa. Entonces, o sea, sí, siempre se dice que lo mejor es tener más datos. Y para la ciencia de datos y ahorita para las empresas es muy común que guardan absolutamente todo. O sea, en verdad es una cantidad impresionante de información la que las empresas están empezando a guardar cada vez. Por ejemplo, no sé si en Facebook que puedes editar los comentarios, te guardan el comentario que hiciste y luego cuando lo editaste guardan la versión editada, pero tienen la versión vieja y se guarda todo se guarda. Porque dicen, bueno,
entre más datos tengas es mejor. Pues sí, pero también deben de ser datos útiles, si no, pues nada más estás almacenando información, datos a lo bruto, ¿no? Y otro elemento, que esto pues va más como recomendación, aquí nos están diciendo que los sistemas o bueno, pues sí, las soluciones que nosotros desarrollemos deben estar diseñadas para la evolución constante. Esto se le llama que sean escalables. ¿Qué quiere decir? Que el sistema pueda crecer, pueda hacerse más pequeño, pueda extenderse de manera horizontal, pueda cambiar constantemente y que un cambio en el sistema no represente, no sé, dejar la vida ahí. A mí me ha tocado ahorita ver un proyecto que están haciendo que van en la 5ª versión de la aplicación. Llevan 5 años con 5 versiones, ninguna ha salido al público, todas las han hecho personas distintas y nunca ha salido. Y tú dices, oye, ¿por qué llevas 5 versiones totalmente distintas con personas distintas? Ah, es que el primero lo hizo en PHP, pero no nos gustó. El segundo lo hizo en Node, pero usó Angular y cuando se fue nadie supo Angular. Entonces lo hicimos en React, pero no nos gustó el diseño. Eso no es un sistema escalable, eso no es un sistema que evolucione. Te está haciendo que compres 5 sistemas distintos. Entonces todos los sistemas deberían de tener la capacidad de ser modificables, extendibles, escalables y principalmente en el caso de la ciencia de datos, que a lo mejor no van a estar haciendo sistemas completos, por así decirlo. ¿Qué es lo que sí van a estar haciendo? Van a estar haciendo, por ejemplo, scripts. Van a hacer fragmentos de código que van a leer un dato, van a procesar, van a sacar la media, van a sacar la desviación estándar, etc. Ustedes van a hacer a lo mejor fragmentos de código más especializados a una tarea. Pero véanlo de esta manera, imagínense que ustedes tienen que procesar una serie de datos y hacen su script en Python o en R. Y ya lo acabaron, se echaron un día haciéndolo. Y mañana les traen un nuevo archivo y ustedes quisieran usar el que hicieron ayer, pero pues lo hicieron tan mal que necesitan rehacerlo completamente. O sea, no permite evolucionar ni cambiar. Lo ideal sería que el archivo que ustedes escribieron les permitiera agregarle o quitarle cosas, adaptarlo a otros tipos de archivos que van a leer y que esto pudieran jugar con ellos. Que el sistema, que el código que ustedes hicieron sea capaz de cambiar sin que involucre que ustedes tengan que rehacer todo el trabajo desde cero. Eso pues siempre sería lo ideal. Habrá veces que no se puede hacer, ¿no? Obvio no todo se puede reutilizar. Eso también es lo lógico, ¿no? Entonces, ¿dudas sobre esta tercera característica? No. Muy bien. Entonces, vamos a la cuarta y quinta. Espera que no eran 4. Sí, 4 y quinta. La cuarta, capacidad de comunicación y organización del tiempo. Un sistema ejecutivo también debe de poder apoyar las funciones de comunicación por correo electrónico, agenda, etc. Tal cual, no sé si en la actualidad el sistema deba de permitirte comunicarte tal cual, o sea, como considerar que tengo un chat o algo así. Eso no tiene sentido. Más bien yo diría que lo que aquí tendría sentido en cuanto a la comunicación es que el sistema te permita compartir o exportar. A lo mejor estoy analizando una gráfica que tiene mucho sentido, que es muy relevante para la persona de ventas, pues a lo mejor tener, como todas las aplicaciones que ustedes deben de usar en sus teléfonos, un botón de compartir y compartes a través de WhatsApp o de Telegram, de Signal, de correo electrónico. Ya tú escoges cómo lo quieres compartir. Tanto como que cubra las necesidades de la comunicación, pues no tanto. Hay una razón, bueno, además hay muchas razones, pero
hay una de las razones por la cual ustedes no sé si se acordarán y usaron su BlackBerry. Supongo que no. Pues para los que sí las recordarán, pues saben que las BlackBerrys fueron de los smartphones más usados. Todos usaban, todos querían una BlackBerry con su tecladito y todo. Y eran sistemas que tenían su propio chat, su BlackBerry Messenger, tenían sus propias aplicaciones y eran herramientas muy, muy empresariales, ¿no? Todo, en ese entonces veías a todos los directores y gerentes en su BlackBerry escribiendo, respondiendo correos y todo. Ellos intentaron centralizar todas las cosas, centralizar la necesidad de la información con la capacidad de la comunicación. Pues me imagino que no les funcionó tan bien, por algo BlackBerry desapareció ahorita. Bueno, o sea, todavía existe como empresa, pero pues ¿cuántas personas ustedes han visto que traigan una BlackBerry ahorita? Nadie. Ya ni hablemos de las antiguas Palm, computadoras de mano de antes, ¿no? Entonces, tal vez no sea cubrir toda tu necesidad de comunicación, sino más bien tener la capacidad de exportar y de enviar información. Eso sí lo creo que es más factible. Por eso les digo que muchas veces estos textos que estamos viendo que van a venir en bibliografías y cosas así, sobre todo en estas carreras de TI, cuando, como mi recomendación, cuando tengan materias que sean teóricas o que involucren una bibliografía que tenga que ver con temas teóricos de tecnología, tengan cuidado, porque a diferencia de a lo mejor un médico, de un abogado, gente que estudia esas carreras, para nosotros los libros pueden ser la forma de obtener información más desactualizada, ¿sí? Esto nos lleva a tener el problema de que, bueno, entonces si los libros en la tecnología no están tan actualizados, ¿de dónde me informo? Pues la respuesta es obviamente, uno, o revistas, dos, por internet, de fuentes confiables. Y este es un ejemplo. O sea, en este texto teórico nos dicen que la necesidad de la comunicación debe ser cubierta por un sistema ejecutivo. Pues no. Pero pues, es un libro. Entonces, los libros pues tardan más en editarse. Entonces, a nivel tecnológico, la tecnología cambia todos los días y un libro tarda 6 meses en salir o un año. Obviamente va a venir desactualizado. Y los de teoría, pues más. Y el otro elemento es la facilidad de uso. Estos sistemas deben adecuarse al perfil de sus usuarios, es decir, personas que generalmente no tienen formación en la informática y no disponen del tiempo para aprender informática. Esto significa que debe ser fácil de usar. Los sistemas deberían de tener una curva de aprendizaje de pocos minutos. Esto es también relevante no solo para los sistemas ejecutivos, sino para todo actualmente. Como hemos platicado en otras ocasiones, un sistema que no es fácil, una aplicación que no es fácil, quiebra, desaparece. Por eso también hay gente que se especializa, así como se especializan en visualización de datos, hay gente que se especializa en lo que se le llama la experiencia del usuario. El decirle a alguien, tu sistema, tu pantalla está muy compleja, no se entiende, mueve el botón a la derecha, ponle un color distinto, quítale el borde, ponle más sombra. Eso es para ayudar a que sea más fácil y entendible. Todos los sistemas y las aplicaciones móviles, sitios web, todo se supone que debe de ser más fácil de usar. Es por eso que, por ejemplo, ahorita que estamos en un Meet, ¿cuántos de ustedes tomaron capacitación para el Meet? Yo creo que casi nadie debió haber recibido capacitación. A lo mejor preguntaron, oye, ¿cómo me conecto? ¿No? Oye, ¿cómo le hago? Y a lo mejor ya ustedes que entraron dicen, ay, el botón de estás presentando o de quieres compartir, ay, a ver qué es esto. Ay, los tres botones, no sé, en la esquina inferior derecha, los tres botoncitos, los tres puntitos verticales. A lo mejor la mayoría de ustedes nadie les tuvo que explicar que los tres puntitos verticales significan que es un menú, porque hay más información, dice el compañero, es muy intuitivo. Así es, son millones de dólares invertidos en usabilidad y en experiencia de usuario para que sea más entendible, para que
no tengamos que capacitarnos tanto en usar estas herramientas. Obviamente hay herramientas que sí van a requerir capacitaciones muy extensas. Los llamados sistemas de gestión de recursos, los ERPs, que son el SAP, el Microsoft Dynamics, Oracle tiene también su sistema empresarial. Todos esos desafortunadamente sí requieren de capacitaciones muy extensas. Estamos hablando de que para implementar un sistema empresarial, además de que toma meses de entrevistas con los usuarios, de configuración del sistema, también a los usuarios se les capacita tal vez en cada área durante 1 o 2 semanas. Hay cosas que sí requieren capacitación, pero esos son sistemas muy especializados. En la mayoría de los sistemas que sean pues de un uso más común o que ya sepas que son para, ¿cómo decirlo?, para usuarios no tan profesionales, pues hay que escoger más la sencillez, ¿no? ¿Dudas sobre estos puntos que vimos? No, profe. No, profesor. Ok. No. Ahora, los ejecutivos que usan esto, ¿cómo lo usan? ¿O qué nos dice la teoría de la forma en que usan estos sistemas? Uno es el acceso a la información. Los ejecutivos tienen acceso solo de lectura de los últimos datos o informes de la situación. Ello implica que están capacitados para examinar la información solicitada, pero pueden hacer muy poco o quizás nada. En sectores donde las condiciones del mercado cambian rápidamente, donde hay que controlar muchos informes o donde es importante el seguimiento hora a hora de las operaciones, esta clase de acceso puede utilizarse mucho. ¿Por qué los ejecutivos máximos, que serían como que los seres más poderosos de la empresa, por qué ellos no tienen la capacidad más que de solo lectura? ¿Quién me lo puede decir? Son lo más... Es que, bueno, no, yo no quisiera ser tan, bueno, no voy a decir esa palabra. Bueno, voy a agarrar una experiencia de mi hermano. Pónganle que él es analista de bases de datos. Y la verdad, él me dice que sus jefes no, pues no tienen una idea de cómo se mueve eso, ¿no? Pero lo que él tiene que hacer es simplemente pues, presentar la información donde él, pues entendible, ¿no? Que incluso niños puedan entenderla, ¿no? Entonces lo que hacen sus jefes simplemente es tomar ahora sí que las decisiones, ¿no? Entonces no sé si va por ahí más o menos. Sí, por una parte va por ahí. O sea, sí, no tienen ni idea de cómo moverla, pero no tienen por qué tener una idea ellos. O sea, así como yo no tengo una idea de cómo curarme del dolor de estómago, o no tengo el conocimiento médico, pues no tengo por qué tenerlo, porque yo no estudié para eso. Podría adquirirlo, podría estudiarlo y no tendría nada de malo, pero no tendría yo por qué hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, los usuarios no tienen por qué saberle mover a la base de datos, casi, pues porque ellos no, esa no es su labor, ¿no? Sí, los directivos tienen el acceso de solo lectura, uno, porque pues, podrían hacer algo que no deben, podrían moverle, pero dos, y más importante, porque ellos no tendrían por qué meterle mano a los datos. Ellos están solicitando que un dato les llegue para hacer un análisis, para que sea una información que les sirva. Porque esa no es su función, dice la compañía. Así es, ellos no tienen esa función, ellos no tienen que modificar los datos, ellos no tienen por qué saber modificarlos. Ellos se supone que están pidiendo un informe para tener la perspectiva de algo. Nada más. No tienen por qué moverle a nada. Es más, un director que de pronto, yo desconfiaría de un director que de pronto dice, oye, me llegó este informe y no me gustan los números, a ver, ábreme el sistema para modificarlo. Oye, ¿qué pasó, no? O sea, eso ya hasta me suena algo de cuidado, ¿no? Entonces, por eso los directivos solo necesitan accesos de lectura, porque ellos están solo para leer. Y acuérdense que los sistemas tienes que darle el permiso a la persona de acuerdo a su función.
por muy director que sea, si él no tiene que moverle al dato, pues no tiene permiso para moverle al dato. Así de simple. Y el otro uso que le dan, análisis personalizados. Los ejecutivos pueden utilizar la computadora no solo para acceder exclusivamente a la información, sino también para utilizarlo como un instrumento analítico. El tipo de análisis realizado difiere de un director a otro, y algunos simplemente calculan nuevos radios, otros extrapolan los datos, sacan una tendencia, etc. Algunos marcan en gráficos las tendencias, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor la información que yo le puedo pasar a mi director en mi sistema, a lo mejor no es como él la necesita en ese momento. Pensemos que muchos de estos sistemas tendrían una serie de configuraciones y de visualizaciones de los datos, pero pueden haber ocasiones en que el director necesite representar o necesite visualizar o analizar una información de una forma tan específica que no está en el sistema, pero como va a ser tan raro que lo haga, a lo mejor no tiene sentido que alguien programe eso en el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pediría el director? Oye, ¿sabes qué? Pásame los datos porque yo voy a hacer un análisis especial, yo voy a hacer una gráfica especial, yo necesito hacer esto. Entonces, esa es la otra parte. A lo mejor para ellos habrá ocasiones en que los resultados de la consulta de información la vayan a usar para ellos hacer sus propios análisis, y también es bastante válido. Recuerden que pues sí, si este es un análisis que va a hacer el dueño 2 veces al año y a él le toma por su experiencia 5 horas hacerlo, y al equipo de desarrollo le va a tomar 2 meses y 7 personas replicarlo, pues no tiene sentido, ¿no? Mejor que el dueño lo siga haciendo con su Excel 2 veces al año, ¿no? O sea, eso es bastante válido. Al final, aquí se sigue cumpliendo que él solo tiene el acceso de lectura. A él le pasan a lo mejor los datos y él puede leerlos, puede exportarlos, pero él no puede aún así modificarlos dentro del sistema. Puede exportarlos y modificar su Excel y hacer su Excel como Dios le da a entender, pero del sistema él no está moviendo nada. También es algo que hay que tener en cuenta. Los directores, por muy directores que sean, pues no pueden siempre hacer lo que quieran con los datos, no pueden modificarlos, no funciona de esa manera. Disculpe, me genera una duda en esto. Entonces, bueno, los directivos, digamos, las personas que toman decisiones, no deberían tener ni siquiera un conocimiento técnico de lo que se les está presentando. Puede ser variable, o sea, deben de tener el conocimiento técnico del área, pero a nivel general. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la industria del cigarrillo, el dueño de Marlboro, inventar algo, a lo mejor él tiene el conocimiento de que las hojas las siembran en Kentucky y a los 6 meses recogen la hoja y la ponen a secar. O sea, él tiene ese conocimiento, él conoce el proceso, más no sería él capaz de enrollar un habano. Él puede saber y ya está ahí. Excepto que él haya empezado desde abajo construyendo cigarrillos y todo eso, excepto esos casos de directores que vienen desde abajo, pues no necesariamente deben de conocer su área, sí, más no deben de tener el conocimiento técnico específico de las cosas. Sé que no puede sonar lógico, pero por ejemplo un amigo que trabajaba en un banco pues de gran importancia, un banco mundial, pues me decía que su jefe, mi amigo es administrador de servidores. Para toda Latinoamérica solo hay 6 personas, o sea, para todo, y él es uno de esos 6. Y él me ha dicho, pues es que mi jefe es una papa. Número 1, ni habla español. Y mi amigo no habla inglés, o sea, imagínense la comunicación cómo se da ahí.
O sea, no hablan los mismos idiomas. Dice, y él no sabe nada de sistemas, no sabe nada de servidores. El project manager, el que checa las planeaciones, no sabe nada de programación, de servidores, de Linux, no saben absolutamente nada. Y aún así es un área que funciona a nivel mundial, a nivel latinoamericano. ¿Por qué? Porque hay que revisar, hay que tomar en cuenta algo. ¿Cuál es la descripción del puesto que tienes? Un director es un estratega. Él es el encargado de la parte estratégica. Él debe tener capacidades de planeación, de presupuestos, que conozca el área es un plus, mas no es estrictamente necesario. Es bueno, sí, es bueno. Y si lo conoce es mejor porque él tiene una sensibilidad mayor, pero no es realmente ya tan necesario. Es por eso que también la contraparte. ¿Por qué los de sistemas de pronto se vuelven administradores? Porque pues al final no necesitan haber estudiado administración como carrera principal. Entonces, sería bueno, pero no es necesario. ¿Okay? Ok, de acuerdo. Muy bien. Y bueno, lo importante es que estos sistemas pueden considerar, cambiar, extender y operar los datos, cambiar ahí no tanto, que son significativos para los ejecutivos. Para que este método sea eficaz, es ineludible que los ejecutivos quieran dedicar mucho de su tiempo y esfuerzo a la definición de los datos que se necesitan. Los usuarios precisan al menos de algún grado de formación inicial y de asistencia durante su trabajo en relación con los lenguajes. Esto, pues, es más... es lo que dice la teoría, pero pues eso es como que lo que sería en un mundo ideal, ¿no? Que tuvieran esa formación inicial. No sucede. Es lo mismo que ahorita preguntas, no sucede. Y para terminar, ¿cómo fueron evolucionando los sistemas? Por eso me refiero a de que no se fíen tanto de la teoría, aunque es necesario verla y es bueno conocerla. No es una ley. Los sistemas transaccionales, vean en qué año salieron. En los 60s. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántas décadas han pasado? Los MIS, que son Management Information System, fueron de los 70s. Los sistemas de apoyo a la decisión, de los 80s. Entonces, esto de los sistemas ejecutivos, ¿por qué año les gusta que aparecieron? ¿Por los 90s? ¿Los 2000? Sí. O sea, estamos hablando de que son sistemas, estamos estudiando teoría sobre sistemas de hace 20, 30, 40, 50 años. Es bueno que la conozcamos. Pero esta es a la conclusión a la que yo quería llegar. Estamos estudiando la historia o cómo fueron surgiendo las teorías de los sistemas. Estamos aprendiendo cómo los que ahorita son las eminencias fueron visualizando el mundo y fueron describiéndolo con sistemas. Pero hay que considerar que a lo que ustedes se van a enfrentar no va a ser a esto. Definitivamente. Ustedes se van a enfrentar a una realidad donde no existe el sistema de apoyo a la toma de decisiones, donde no existe el sistema de información ejecutivo. Ustedes se van a enfrentar a un mundo más globalizado y con un abanico mucho menor de posibilidades. ¿A qué me refiero a que es un abanico mucho menor? A que cada vez existen menos sistemas. O sea, sí hay opciones, pero cada vez son menos. Solo se los dejo para que lo consideren. ¿Cuántas aplicaciones de mensajería usan ustedes? ¿WhatsApp? ¿Telegram? ¿Mandan mensaje por el Messenger de Facebook, tal vez? ¿Algún mensajito privado por Twitter y por Instagram? ¿Quién use Signal, tal vez? ¿Para 7 billones de humanos son muchos sistemas? Son poquitos. ¿Cuántas versiones, cuántas alternativas al Office conocen? Bueno, por ahí alguien también dice, uso el CSMS, pues también. ¿Cuántas alternativas de Office conocen? Y que existe el Office, claramente, de Microsoft. ¿Conocen más?
Iba a decir el de Google, pero no sé si se cuenta. El de Google sí cuenta, ajá, el de Google en la nube cuenta. Quienes usan Linux y eso, el OpenOffice, ahí por ahí puso el compañero Javier, OpenOffice. LibreOffice. Y estamos hablando que estos OpenOffice, LibreOffice, pues no son tan usados a comparación del Office de Microsoft y el de Google. Esas son sus alternativas. Entonces, pues nomás se los dejo para que lo consideren. Si es un mundo que está cambiando, cada vez hay más tecnología, cada vez entran al App Store y al Google Play diario miles de aplicaciones nuevas, pero no todas sobreviven, no todas permean en la población y no todas se quedan. Entonces, el abanico sí se empieza a hacer cada vez más reducido. Tomemos esto como lo que es, como teoría, como algo que les vaya a servir. Pero sí, la realidad a la que se van a enfrentar es totalmente distinta. En conclusión, exíjanos a los maestros más que vaya de acuerdo a la realidad a la que ustedes se van a enfrentar, para que salgan con una mejor herramienta, con una mejor arma. ¿Okay? La próxima semana es Semana Santa, o sea, no tenemos clases hasta que regresemos, y solo les recuerdo que el viernes después de Semana Santa es cuando tendríamos que ver, por decisión de ustedes, el avance de su proyecto del problema prototípico. ¿Ok? No creo dejar tarea para estos días. Si lo decidiera, sería como las que he dejado, que creo que todos coincidimos que no es algo que les esté robando, que los esté dejando sin dormir. Entonces, no lo sé. Sí, la pondré entre hoy y mañana. Si no, nada más dense una vuelta por el Classroom por si las dudas y ya. Y pues, espero que tengan una buena semana de vacaciones. Cuídense, por favor. Ahora sí que como en la televisión, recordemos que seguimos en un contexto difícil. Entonces, hagan lo que sea posible para que se cuiden. ¿Ok? Por mi parte, sería todo. Gracias, profesor. Excelente noche. Gracias, profesor. Gracias, profe. Cuídese mucho. Igualmente. Gracias, profesor.